Y se supone que los que fueron asesinados a fin del mismo año, para no decir de nuevo yo. Los Rubios surge de una primera idea que yo la llamaba la ficción de la memoria, que era atravesar el recuerdo. Fueron secuestrados en 1977 y se supone que asesinados ese mismo año. Me crié con una ausencia que para mí era privada, pero también era pública. El recorrido es un poco ese, como encontrarle esa zona doméstica, digamos, a ese recuerdo, que para mí era importante rescatarla. Se fue conformando de algún modo en 3 geografías, yo un poco la organicé así, que era el campo, el barrio y la ciudad. No solo geografías como espacios reales, sino también como espacios simbólicos, digamos. El campo era claramente el lugar de la fantasía, el barrio, que es donde ocurrió el secuestro de mis padres, era el campo de lo real. Yo soy de la Universidad de Cine, Santiago. ¿Yo? Albertina, sí. Y la ciudad era el lugar donde se llevaban todos esos elementos y se reflexionaba. Era como el lugar donde finalmente la película cuajaba de algún modo. Sí, no, en realidad ellos miran la película que necesitan. Y a decir verdad, las locaciones de Los Rubios fueron casi elegidas por la misma película. Filmé el campo en 25 de mayo, en el partido de 25 de mayo en Norberto de la Riestra, que es el campo de mi infancia. Y con los talones le haces así para que camine y le aflojas un poquito la rienda y tirás para atrás para frenar. Y luego filmamos en el conurbano, en Villa Tesey, en Hurlingham, en Morón, todos barrios por donde habían circulado mis padres, el último lugar donde viví con mis padres, donde sucedió el secuestro, que es ahí en Villa Tesey, luego el lugar donde estuvieron secuestrados. Después, este señor que me agarró me llevó... Sheraton. Ubicación Quintana y Tapalqué, casi Naciones Unidas, a 4 cuadras de Avenida General Paz, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. En el interior de la subcomisaría de Villa Insuperable. Descripción. Por la puerta principal se ingresaba a las oficinas y otras dependencias de atención al público. Tenía mucho recorrido, o sea, la película tiene mucha ruta y mucho puente, que era como una especie de obsesión que yo tenía en esa época por poder filmar como esos cruces de autopistas. Básicamente donde se cruza la General Paz y Moreno y la 6 y la 1 y la 2 y no sé cuántas, ahora ya voy de memoria y muchas veces me pierdo y tomo para otro lado. Pero ese enjambre, digamos, de rutas era uno de los puntos que a mí me interesaba particularmente, que es justamente la división de provincia con capital. Géminis es una película, podríamos decir, bastante clásica, digamos, tanto en su forma de producción como también en su factura. Es un guión que sucede casi todo dentro de una casa, casi todo dentro de una locación, que es la casa de la familia burguesa, a puertas cerradas, aterrada con las costumbres de otras clases. Lo que no entendí es si no puede criar a los dos por el cautiverio, porque su naturaleza es así. Fue en Lobos ese campo. Era la época donde empezaban los discursos sobre la seguridad y para mí como esa idea de lo cerrado me interesaba especialmente. Y dentro de esa idea de lo cerrado también me interesaba especialmente el campo como un lugar cerrado. Es el campo de la propiedad privada. De hecho, no es un campo abierto, en ningún momento se ve un gran paisaje, es la casa, el jardín de la casa, los alrededores, bien opuesto al campo de Los Rubios, que es un lugar justamente de apertura, ¿no? El lugar de la imaginación, de la libertad, de la posible reescritura de la historia.
La rabia pasa a ser una película más pequeña, o sea, mucho más independiente. A mí me pesó un poco como toda esa idea de producción de Géminis y quise hacer, si bien quería hacer una ficción, pero una película más intimista. También hay algo que en la idea del formato de producción que tiene que ver para mí siempre un poco con el relato, digamos, ¿no? Y La rabia era una película claramente de 3 personajes, muy chica en su cuestión narrativa también, o sea, muy silenciosa, de observación, largos momentos donde los personajes se sostenían en una emocionalidad que estaba totalmente relacionada con el paisaje, digamos, y no en una cuestión de vínculo, vincular con los otros personajes y esas cuestiones. Ese campo se filmó en Roque Pérez. La rodé en 4 semanas, eso lo recuerdo bien de La rabia. Vivimos en la misma locación, que era también una de las ideas de producción. Mudarnos a ese campo todos, un equipo pequeño, creo que con los actores éramos 20 y algo. Y eso, como forzar esa convivencia también, no solo entre nosotros, sino con la naturaleza. Yo le pedí ayuda a Emiliano Torres, que ahora es el director del Invierno, una película argentina muy importante para mí, una gran película. Pero en esa época era asistente de dirección y le pedí ayuda para que me ayude como a organizar eso. Y me dijo, mira, no tenés que tener asistente de dirección. Tu asistente de dirección va a ser el clima. Fue como uno de los mejores consejos que me dieron para hacer esa película, por eso lo menciono. Y con Sol Lopatín, que era la DF, en un pizarrón teníamos los diversos posibles rodajes que hacíamos a la noche según cómo amanecía el día. Porque además se hizo creo que en junio, julio, donde había una niebla muy fuerte y además los días eran muy cortos. ¿Y esto? Fue un rodaje como muy intenso, realmente siguiendo la luz del sol y de la luna y las variaciones climáticas minuto a minuto. Y estuvo muy bien para esa película porque claramente creo que es la protagonista de la película es ella, ¿no? Es esa naturaleza, esa tierra. Los Rubios fue una gran sorpresa, porque la verdad es que Los Rubios fue una película que hicimos entre 5 amigos y que nunca pensamos que iba a tener la repercusión que tuvo. Era como un texto medio para nosotros, como algo que necesitábamos decir y contarnos y dialogar entre nosotros, pero nunca pensamos e imaginamos que la película iba a tener ese recorrido, digamos. Así que el que se estrenó en Bafisi, fue su primera aparición, fue muy sorprendente para todos. Medio como que estábamos ahí como medio perdidos, que no entendíamos bien qué pasaba, por qué la gente hablaba de nosotros, se metía con nuestra vida, nuestros nombres. Pero fue muy emotivo, digamos, fue muy bello. Fue lindo como la sensación de que nos entendían, de que había un montón de otra gente que medio hablaba nuestra misma lengua. Luego Géminis, creo que fue apertura o cierre de Bafisi, no me acuerdo. Claro, ya era como un estatus medio alto, no sé, ya era medio un embole. Creo que además yo fui ahí fui jurado de la competencia internacional. Ya era otro nivel, ya estaba en otra cosa, ya todo mucho más aburrido. Y presenté el libro de Los Rubios un par de años después. Y luego vino La rabia. Lo único que me acuerdo es que en el momento en que estrené La rabia, me acababa de enterar que estaba embarazada, así que en realidad yo estaba medio en ese viaje. Pero fue lindo, fue también como volver un poco a una cosa más colectiva, más íntima.